El criminalista nocturno. Se encontraba en pleno auge de su carrera. Sus canciones lideraban los ratings y miles de fanáticos lo seguían a todas partes para bailar el famoso paso duranguense que había instalado en sus conciertos. Sergio Gómez, el líder del grupo musical Capaz de la Sierra, por fin estaba cumpliendo su sueño. Pero así como se había ganado el cariño de todo México y parte de Estados Unidos, también despertó el odio de personas peligrosas, dispuestas a terminar con todo lo que había logrado construir. La exposición lo puso en el ojo de la tormenta y durante meses fue víctima de amenazas que decidió ignorar y que eventualmente dejaron de ser una advertencia para convertirse en una tragedia irremediable. En la madrugada del 2 de diciembre de 2007, el artista mexicano fue secuestrado a la salida del masivo concierto que había dado en el Estadio Morelos de Michoacán, México, junto a su banda. Por más de 24 horas, todo su entorno lo buscó desesperadamente, pero quienes lo tenían de rehén no planeaban dejarlo ir. Finalmente, por la mañana del 3 de diciembre, las autoridades policiales hallaron su cuerpo a orillas de la carretera Morelia-Chiquimitío. Sergio Gómez, el rey del duranguense, había sido ultimado. La noticia no tardó en hacer eco en los medios de comunicación. Entre miles de fanáticos, sus familiares y amigos lloraron su partida y lamentaron el vacío que esta tragedia significaba para la música regional mexicana. Tras el hallazgo, comenzó la investigación para dar con los responsables del hecho. Incluso hoy en día, después de tantos años, aún quedan el dolor y muchas dudas sin responder. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Paulo Sergio Gómez Sánchez nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, México. Fue el tercero de los 5 hijos que tuvo el matrimonio entre Baldomero Gómez y María del Carmen Sánchez. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas que tenía su familia, pero eso no le impidió ser un niño alegre y sonriente. Su refugio era la música, por la que había sentido un interés especial desde el principio. Quien influyó en su acercamiento hacia los instrumentos fue su padre, ya que era integrante del grupo musical regional llamado Happy Boys. Desde entonces, Sergio comenzó a soñar con seguir los pasos de su máximo referente, pero a diferencia de él, anhelaba convertirse en un artista reconocido a niveles más masivos. Con el correr de los años, empezó a explorar dentro de la música tradicional mexicana, sintiéndose más atraído por los sonidos del norteño y las baladas románticas, pero el amor que tenía por la música no siempre le era retribuido y con frecuencia debía enfrentarse al dilema de seguir su pasión o encontrar un empleo para ayudar a su familia. Mientras decidía qué hacer con su futuro, se dedicó a ofrecer espectáculos en fiestas privadas y eventos pequeños. Fue en esa época que, además de disfrutar de lo que más le gustaba hacer, conoció a Felicitas, una joven que lo enamoró. La relación que nació entre ellos fue tan intensa que a poco tiempo de conocerse, decidieron contraer matrimonio a pesar de que todavía eran muy jóvenes. Acompañado por su esposa, Sergio decidió tomar las riendas de su futuro. Ya no estaba dispuesto a postergar su sueño. En los años 90, la idea del sueño americano llevó a la pareja a tomar la decisión de dejar atrás su tierra y emigrar a Estados Unidos para probar suerte. La ciudad de Chicago fue el destino que eligieron para instalarse, ya que allí se había formado una gran comunidad latina en la que podrían apoyarse. Una vez en la ciudad, Sergio fue construyendo vínculos con otros músicos locales que compartían su misma pasión. Comenzó a trabajar como asistente de sonido de la banda Horóscopos de Durango. Más tarde tuvo la oportunidad de cantar de manera profesional por primera vez. Lo hizo dentro del grupo musical Montes de Durango, donde además conoció a Rafael Solís y Armando Rodríguez,
con quienes luego llevó a cabo el mayor de sus sueños. Hacia finales de 2002, fundaron la banda Capaz de la Sierra, un grupo musical que rápidamente destacó por su estilo único dentro del subgénero de la música regional mexicana, el movimiento duranguense. Pronto las canciones de Sergio y su grupo empezaron a resonar en todo México y en una gran parte de Estados Unidos. Artistas de renombre comenzaron a colaborar con ellos y pasaron a ser uno de los grupos más cotizados y aclamados dentro de la industria. Pero así como llegaron el éxito y la popularidad, también aparecieron las consecuencias de la fama. Los primeros conflictos que se presentaron giraron en torno a la organización y convivencia de la banda. Como líder y fundador del grupo musical, Sergio era el único propietario de los derechos del grupo y de la marca Capaz de la Sierra, lo que le daba control total sobre las ganancias y las decisiones financieras. Esta situación generó tensiones con algunos integrantes, quienes sentían que no recibían una parte equitativa de los beneficios económicos. Además, su posición dentro de la banda y su actitud dominante hacía que en muchas ocasiones él fuera el único con el poder de tomar decisiones artísticas y administrativas, llevando a que otros miembros que deseaban tener una mayor influencia en la dirección del grupo sintieran rencor hacia Sergio. La convivencia dentro de Capaz de la Sierra se tornó cada vez más tensa y finalmente, en mayo de 2007, tras dar un último concierto, la banda se separó. Aunque lejos de solucionar los problemas, esta decisión llevó a una serie de conflictos posteriores. La decepción que los fanáticos sintieron tras enterarse de la disolución del grupo llevó a Sergio a prometerles que continuaría haciendo música, pero la manera en la que decidió hacerlo fue un tanto polémica. El cantante mexicano formó una nueva banda, a la que volvió a nombrar como Capaz de la Sierra, pero esta vez se unió a otros músicos. Los exintegrantes expresaron su malestar en la justicia, presentaron una demanda donde denunciaban a Sergio por utilizar la marca de la que ellos también habían sido parte. Tras varios meses de disputa, llegaron a un acuerdo en el que se habilitaba a Sergio a conservar los derechos de la marca, con la condición de que utilizara otros arreglos sobre las canciones, un acuerdo que Sergio no respetó y que provocó una vez más tensiones entre exmiembros del grupo. A pesar de todo, no se detuvo el avance en su carrera y continuó presentándose en todas partes del país junto a su nueva banda, pero no sabía que el peligro estaba siguiendo sus pasos. El 1 de diciembre de 2007, Capaz de la Sierra llegó a Morelia, Michoacán, para dar un recital ante 40,000 personas en el Estadio Morelos. Todo indicaba que esa noche tendría lugar una de las celebraciones más trascendentes de su carrera. Sin embargo, ese día Sergio llegó escoltado por personal de seguridad que había contratado para la ocasión. Esto resultaba extraño entre sus compañeros, ya que nunca antes lo había hecho. Además, para sumar extrañeza a la situación, la actitud de Sergio era un tanto alarmante. La simpatía y el buen humor que lo caracterizaban no estaban presentes aquel día. Por el contrario, se le notaba más nervioso de lo normal. Nadie se atrevía a preguntarle, previo al show, qué era lo que le inquietaba. Pero no hizo falta. Minutos antes de subir al escenario, Sergio se acercó a su compañero Humberto Durán y en un acto de complicidad le confesó que se sentía raro, pero que no le importaba si su destino era fallecer pronto, porque si lo hacía, estaría feliz de haber llevado a Capaz de la Sierra a lo más alto del éxito. Después de compartir esos extraños dichos, los miembros de la banda subieron al escenario liderados por Sergio y dieron uno de los espectáculos más emblemáticos de su carrera, sin imaginar que sería ni más ni menos que el último. Aquella noche Sergio cantó sus éxitos como si nada lo inquietara, y su público disfrutó junto a él. Cuando las luces se apagaron, dando por concluido el show, los fanáticos se retiraron y los músicos permanecieron en el lugar mientras desarmaban los equipos. Al día siguiente tenían otra presentación en Puerto Vallarta, por lo que tenían previsto viajar durante la madrugada. Se organizaron en 3 camionetas. En una viajaba Sergio, junto a 2 amigos, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera, y en los vehículos restantes, los demás miembros de la banda.
Emprendieron el recorrido alrededor de las 3 de la madrugada, con rumbo a su próximo destino, pero cuando apenas habían hecho unos pocos kilómetros, vivieron una de las experiencias más terroríficas de sus vidas. Una caravana de aproximadamente 10 camionetas los alcanzó y los acorraló, sin dejarles otra alternativa que detenerse en el medio de la carretera. De los vehículos bajaron varios hombres armados con escopetas y se pasearon uno a uno por las camionetas hasta que dieron con su objetivo. Cuando estuvieron frente a Sergio, se apropiaron a la fuerza de la camioneta que viajaba el cantante y los llevaron secuestrados. Los capás de la sierra, que quedaron varados en el camino, vieron toda la secuencia sin entender qué estaba pasando. Cuando lograron salir del estado de shock, se pusieron de acuerdo para evitar involucrar a las autoridades policiales, porque temían que ese grupo de delincuentes volviera para tomar represalias contra ellos. Prefirieron esperar a que los secuestradores los contactaran para pedirles un rescate, pero esa llamada no llegó. Las horas pasaban, las noticias eran nulas, y la desesperación empezaba a apoderarse de todos. La situación fue aún peor cuando los acompañantes de Sergio fueron liberados, pero él seguía en manos de sus captores. Aunque quisieron mantener el secreto, aquel intento fue en vano. Al día siguiente los medios ya hablaban de la desaparición del líder de Capaz de la Sierra. Fue inevitable que la noticia trascendiera, ya que el grupo no se había presentado a los compromisos que tenía pactados en Puerto Vallarta. Fue entonces que las autoridades policiales, advertidas de lo sucedido, se pusieron en marcha para dar con el paradero de Sergio. Tenían la esperanza de encontrarlo con vida, pero el desenlace de la búsqueda fue el comienzo de una tragedia. En la mañana del 3 de diciembre, la policía recibió el llamado de vecinos de la zona, que se habían topado con el cuerpo sin vida de un hombre de unos 35 años. Al llegar al punto de la carretera Morelia-Chiquimitío, que les habían indicado los testigos, los agentes confirmaron lo peor. Se trataba de Sergio Gómez. Su rostro estaba desfigurado, pero el tatuaje de una pantera negra que tenía en el brazo izquierdo ayudó a determinar su identidad. Además, sus compañeros lo reconocieron una vez que fue trasladado al servicio médico forense para realizarle la necropsia. El cuerpo de Sergio presentaba claros signos de tortura. Además de fuertes golpes en el torso, tenía quemaduras en sus partes íntimas y en las piernas, y marcas en el cuello que dejaban en evidencia que había sido estrangulado hasta provocar su fallecimiento. Más allá de los resultados del examen forense, los investigadores tenían por delante la difícil tarea de descubrir quiénes estaban detrás del atroz crimen. La investigación sobre el deceso de Sergio Gómez comenzó inmediatamente después de que su cuerpo fuera encontrado en las primeras horas del 3 de diciembre de 2007. A pesar de la rapidez con la que las autoridades de Michoacán intervinieron, el caso pronto se tornó complejo y repleto de incertidumbres. El salvajismo con el que había sido tratado, los signos de tortura y la manera en la que el cuerpo había sido descartado al costado de la carretera despertaron las sospechas de que había sido perpetrado por un grupo del crimen organizado. Esa idea se sustentaba en el contexto que la sociedad mexicana estaba viviendo en aquel entonces. Varios territorios del país estaban siendo dominados por bandas delictivas del narcotráfico, y el Estado estaba tomando medidas para revertir esa situación, ocasionando que muchas veces personas inocentes pagaran las consecuencias de esa guerra. Una de las teorías más sólidas surgió a partir del testimonio que dio el representante del cantante, en la que señalaba que Sergio había sido amenazado por el crimen organizado días antes de presentarse en el Estadio Morelos, y que incluso esta persecución había iniciado un tiempo atrás. Según su confesión, Capaz de la Sierra había cancelado un concierto en Michoacán un año antes, después de que Sergio se negara a pagar el derecho de piso que exigían los delincuentes locales para permitir que la banda se presentara. Al negarse, Sergio habría desafiado abiertamente a uno de los carteles más peligrosos de la región, lo que pudo haber incitado su trágico final. Se supo además que Sergio ignoró la nueva amenaza que recibió antes del 1 de diciembre, porque prefirió priorizar el compromiso que había asumido con sus fanáticos. En esa misma línea,
se consideró la responsabilidad de la familia michoacana, uno de los carteles más influyentes de aquel estado en ese momento. Se especulaba que el líder del cártel, Nazario Moreno González, alias El Chayo, había ordenado el asesinato de Sergio como venganza por una supuesta relación del cantante con el cártel rival, los Zetas. Según los rumores, Capaz de la Sierra había ofrecido un show privado para los Zetas, lo que habría enfurecido a la familia michoacana. A pesar de las insistentes negativas del grupo, que declaró públicamente que nunca había tenido relación con un grupo criminal, la teoría persistió en los medios y entre los seguidores. Otra de las hipótesis que surgió tuvo que ver con las características que presentaba el cuerpo de Sergio al momento de su hallazgo. Según los investigadores, las quemaduras en sus partes respondían a un método de tortura que utilizaban los cárteles para enviar mensajes relacionados con infidelidades. Los rumores sugerían que Sergio había mantenido una relación extramatrimonial con una joven que asistía frecuentemente a sus conciertos. Esta relación, de la cual Sergio había sido advertido por sus compañeros de banda, habría desatado la ira y el deseo de venganza del novio de la mujer, un narcotraficante influyente en Michoacán. Por fuera del crimen organizado, también se habló de teorías que responsabilizaban al entorno cercano de Sergio. Resultaba difícil ignorar las tensiones que habían existido en el pasado dentro de Capaz de la Sierra, los problemas financieros, los derechos de la banda y los desacuerdos sobre la dirección artística eran motivos válidos para considerar sospechosos a sus excompañeros del grupo musical. Por último, aunque menos creíble, una de las hipótesis sugería que Felicitas Gómez, la esposa de Sergio, estaba involucrada en el asesinato de su marido. Según los rumores, Felicitas había descubierto la supuesta relación extramatrimonial de Sergio, lo que la llevó a tomar cartas en el asunto. Pero esa teoría nunca tuvo mucho peso entre los investigadores, sino que más bien fue alimentada por algunos medios sensacionalistas y fanáticos intrigados por los detalles de la vida privada de Sergio. Las teorías eran demasiadas y las certezas nulas. A pesar de todos los esfuerzos, los investigadores no lograron recolectar los indicios necesarios para dar con los responsables y condenarlos ante la justicia. Pero 2 años más tarde, la historia cambió. En 2009, un importante avance dio un giro a la investigación, confirmando lo que muchos ya temían. La familia michoacana estaba detrás del crimen. La gran pista que ayudó a esclarecer el asesinato de Sergio Gómez llegó gracias a la colaboración de 2 exintegrantes de la organización delictiva. A cambio de beneficios legales, ambos ofrecieron información detallada sobre el crimen, que sacudió al mundo del espectáculo y que durante años había dejado a los investigadores sin respuestas claras. Según sus declaraciones, el asesinato había sido orquestado por el líder de la familia michoacana, Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, y ejecutado por uno de sus más temidos sicarios, Arnoldo Rueda, alias La Minsa. Ambos eran buscados por la justicia por el largo historial de delitos que cargaban. Los testimonios de los exnarcotraficantes por fin confirmaron que Sergio había sido víctima de una represalia del cártel, pero nunca esclarecieron cuál había sido el verdadero motivo. Lo que sí era una certeza era que la familia michoacana era conocida por su violencia extrema y su control sobre la región, imponiendo reglas a los habitantes y exigiendo sobornos a quienes deseaban realizar actividades en sus territorios. Para los líderes del cártel, cualquier acto de desafío era tomado como una ofensa personal, y Sergio, al parecer, había terminado en su lista negra por ignorar sus amenazas. Ese mismo año, las autoridades policiales lograron un importante golpe contra la familia michoacana. Arnoldo Rueda fue detenido en Michoacán, pero lejos de frenar la ola de crímenes bajo su autoría, fue el inicio de una guerra sangrienta. La captura de La Minsa enfureció a la banda a la que pertenecía, quienes optaron por responder con más violencia de la que acostumbraban a actuar. La familia michoacana lanzó una serie de ataques en Morelia y otras ciudades del estado, con el objetivo de desestabilizar a las fuerzas y forzar la liberación de su sicario.
armados con granadas y rifles de asalto, arremetieron contra instalaciones policiales y gubernamentales, dejando un saldo de decenas de agentes heridos y varias personas sin vida. El gobierno de México intensificó sus esfuerzos para desmantelar a la organización criminal, pero la guerra entre las fuerzas y el cartel llegó a prolongarse durante varios años. Finalmente la Minsa fue extraditado a Estados Unidos en 2018, donde enfrentó cargos por narcotráfico y lavado de dinero, recibiendo la condena de 43 años de prisión y una multa de $5 millones. Aunque la sentencia fue celebrada como una victoria ante la lucha contra el crimen organizado, para la familia de Sergio Gómez y sus seguidores, la justicia aún se sentía incompleta, ya que su asesino estaba cumpliendo condena por otros delitos, pero nunca enfrentó cargos específicos por el asesinato de Sergio. Con respecto al autor intelectual del crimen y líder de la familia michoacana, el Chayo Moreno González, también fue buscado por las autoridades y en 2010 corrió la noticia de que había fallecido durante un enfrentamiento con la Armada de México, aunque nunca se pudo comprobar la veracidad de esos rumores, porque aparentemente sus cómplices retiraron su cuerpo antes de que las autoridades pudieran hacer el levantamiento. La falta de un cuerpo dio lugar a pensar que el Chayo había fingido su fallecimiento para continuar operando bajo una nueva identidad, pero en 2014 finalmente se confirmó su deceso en otro enfrentamiento con las fuerzas federales, poniendo fin a años de especulaciones. El 12 de diciembre de 2007, los restos de Sergio Gómez fueron sepultados en el cementerio West Ridge Park de Indianápolis, donde llevaba años viviendo junto a su familia. Antes del adiós definitivo, familiares, amigos y seguidores de Ciudad Hidalgo, su ciudad natal, se acercaron a despedirlo en el conmovedor funeral que se celebró en su honor. A pesar del dolor que dejó su partida, fue un momento de celebración de su vida y, sobre todo, de su carrera artística. Al ritmo de sus canciones, los fanáticos despidieron a su ídolo. Aunque a 17 años de su asesinato, la impunidad sigue siendo una herida abierta, el recuerdo que prevalece sobre Sergio Gómez es el de su carisma, su alegría y sobre todo su música. Su legado artístico permanece vivo en las canciones duranguenses y confirma que, a pesar de haber tenido una carrera corta, su calidad de artista fue capaz de atravesar la arbitrariedad del tiempo. La mañana del 7 de junio de 1999, el programa Una tras otra, conducido por el amado humorista Paco Stanley, tuvo una emisión por demás extraña. Los televidentes sintonizaron TV Azteca para reírse junto a él, pero se encontraron con una sucesión de incómodos momentos. Finalmente, Paco se despidió de su querida audiencia, diciendo que había tenido suerte de nacer y que tenía una mala noticia. Ya se iba. ¿Pero qué significaba esto? Tan solo unas horas después, el conductor se dirigió hacia el Charco de las Ranas, un restaurante ubicado en la Ciudad de México, para comer junto a sus compañeros de elenco. Después de esta última comida, Paco fue asesinado. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el caso, permítanme hacerles una recomendación. Algunos de ustedes me han preguntado cómo pueden encontrar mi segundo canal. Puedes buscarlo en YouTube y Spotify como Fragmentos de la Noche. Si el contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte. Subo video martes y viernes. Francisco Jorge Stanley Albaitero llegó al mundo el 3 de julio de 1942, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, hijo de Francisco Stanley Muñoz y de Josefina Albaitero Vivanco.
Paco, como le decían, se crió en una familia de bajos recursos económicos. Durante la adolescencia, trabajó como ayudante en una cervecería para aportar algo de dinero al hogar. Allí comenzó a hacerles chistes a los clientes, que rápidamente notaron que era un chico muy carismático. Paco logró salir adelante. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero su sed de conocimiento no terminó ahí. También asistió a la Escuela de Psicología, a la Institución de Mercadotecnia y Publicidad, y estudió una maestría en Literatura Clásica Española. En sus primeros años de adultez, Paco se desempeñó como maestro de literatura en la Escuela de la Cámara de Comercio y formó parte de un despacho de abogados, hasta que un día se dio cuenta de que su verdadero lugar estaba en otro lado, concretamente en la industria del entretenimiento. Así probó suerte en el rubro de la actuación, formando parte de diferentes telenovelas como Rubí y Fallaste Corazón. Sin embargo, su destino cambió realmente en 1969, cuando empezó a trabajar como locutor de la estación de radio XCX. Todos quienes la oían destacaban la gran potencia de su voz y su excelente dicción. Uno de los programas más populares en que participó fue Capitanes Infantiles de Aire, donde hacía diferentes personajes que para muchos oyentes era la parte más divertida del programa. En 1974 dio el salto a la pantalla en el programa Nuestra Gente. Durante esta misma época se abocó a su otro gran interés, la política, uniéndose al Partido Revolucionario Institucional. En 1982 se incorporó al elenco del programa El Club del Hogar, junto al conductor Francisco Fuentes Madaleno. Allí ocupaba el rol de Patiño, es decir, el comediante que era el blanco fácil de los chistes de la figura principal. En 1991 consiguió el rol de anfitrión en el show Ándale, donde se posicionó como uno de los conductores y animadores más queridos del medio, sobre todo en Televisa, el canal que lo vio crecer. En 1995 llegó el programa Pácatelas, donde trabajó junto a Benito Castro y Mario Mayito Besares, quien lo volvió una de las figuras con más rating de la televisión mexicana. Y fue en ese entonces cuando empezaron a ocurrir los primeros sucesos extraños. En Pácatelas había un segmento llamado El Gallinazo, que constaba en que cuando Paco decía esta palabra, Mario debía dejar lo que estuviera haciendo y comenzar a bailar de manera cómica. Un día, durante una emisión en vivo, mientras Mario bailaba, se tiró al piso y en ese momento se le cayó una bolsa transparente que tenía un polvo blanco dentro. Mario no dudó en entregársela a Paco, quien no comentó nada y se limitó a sonreír nerviosamente. Esto no pasó desapercibido por los televidentes, que no tardaron en señalar que parecía tratarse de cocaína. Les llamó fuertemente la atención, ya que Pácatelas era un programa que se transmitía en un horario familiar. Pero eso no fue todo. Durante otra emisión, Paco se encontraba leyendo cartas del público antes de salir al aire, cuando se topó con una por demás extraña. Esta decía: reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes su familia e hijos. Por favor, no lea esto en público. A todas luces, esto parecía nada más ni nada menos que un mensaje de Ismael El Mayo Zambada, el famoso líder del cártel de Sinaloa. Al darse cuenta de lo que ocurría, Paco se interrumpió a sí mismo y nervioso, dijo a los presentes: ya quemé a todo el mundo aquí. ¿Y quién es Mayo? ¿En dónde está? Mario, por su parte, se limitó a reírse de la situación que le ocurría a su compañero. En ese momento, la cámara enfocó las últimas filas del estudio y una mujer levantó la mano. Algunas butacas a su izquierda, se pudo ver a un hombre con bigote y pelo negro, de expresión indiferente. Si bien algunos televidentes aseguraron que se trataba del Mayo, Mike Vigil, un agente de la Administración del Control de Sustancias de los Estados Unidos, aseguró que era imposible que esto fuera cierto. Se presumía que por ese entonces, el traficante tenía miedo de ser capturado
y estaba escondido en las sierras. Este incómodo momento quedó en el olvido, pero la carrera de Paco en Televisa estaba a punto de terminar. Supuestamente, durante una entrevista con la cantante Shakira, quien en ese entonces tenía 19 años, el conductor la hizo sentir incómoda, haciéndole comentarios sobre su físico. Esto no le gustó a los altos mandos de la productora, que, cansados del humor de Paco, comenzaron a pensar que era momento de que cambiara de estación. Así fue como en 1998, el presentador migró a TV Azteca, la competencia, y se llevó con él a Mario, junto a la modelo Paola Durante y el periodista Jorge Gil. Crearon el programa Una tras otra, llamado así por una icónica frase del locutor. El formato era muy parecido al de Pácatelas, ya que Paco y Mayito hacían chistes, bailaban y realizaban entrevistas breves, pero hubo algo que cambió. Y es que este programa sería el principio del fin. En el mes de noviembre de 1998, Paco Stanley, al interior del restaurante Las Gaoneras, Paco recibió una fuerte amenaza aquel domingo, mientras esperaba a su familia. Unos hombres llegaron a cometer un asalto masivo en el lugar. Luego se dirigieron hacia él y le dijeron: "Nos mandaron a asesinarte". Le quitaron su reloj y se retiraron del lugar. Paco estaba muy afectado y la experiencia empeoraría cuando, rumbo a una conferencia de prensa, sujetos armados en motocicletas rodearon el vehículo de Paco y Mario, donde parecían decididos a acabar con ellos, pero luego los dejaron ir. Al parecer, esta era la señal de lo que se avecinaba. La mañana del 7 de junio de 1999, Paco se presentó en el canal para realizar su rol como el carismático conductor de Una tras otra. En un momento dado, Paco realizó la sección en la que leía mensajes del público. Parecía aburrido, hasta que uno lo hizo detenerse en seco. En ese instante, salió del estudio rápidamente y al regresar, ya no llevaba el saco puesto. A pesar de que bromeó sobre esto diciendo que no habían encendido el aire acondicionado, la audiencia se percató de que algo había cambiado en el rostro del conductor. Fue una emisión atípica, ya que Mario llamó la atención del público al aparecer con una férula en el pie izquierdo. Si bien el hombre comentó que se había lastimado, Paco mostró poca empatía por su compañero y se burló de esto durante el resto del show. Incluso aludió a su típico humor, pidiéndole que bailara el gallinazo, llamándolo inútil y diciendo que había quedado en ese estado por patear a sus hijos. La tensión escaló hasta el punto en que Paco le dijo a su compañero que no valía nada, y Mario le pidió que dejara de hacerle comentarios negativos. Como respuesta a esto, Paco golpeó a Mario con unas hojas que tenía en la mano. Este intentó desviar la atención mandando saludos, pero el conductor lo interrumpió para decirle: "¿Cuáles saludos? ¿Qué saludos ni qué nada? Págale a ella y págale a tu hermano lo que le debes. Eso es lo que debes hacer. Págales". Luego, siguió golpeando a su compañero con los papeles. Mario, visiblemente harto, se acercó desafiante y le respondió: "Con los papeles no. Mira, Francisco, con los papeles no". Paco no se detuvo y terminó escupiéndolo. Al final del programa, Paco se despidió de su audiencia diciendo: "Quiero decirles una mala noticia. Ya nos vamos". Esto sería una especie de premonición. Al terminar la emisión del programa, Paco y Mario pasaron por el programa con sello de mujer para formar parte de una intervención del canal. Después de salir del set de TV Azteca, el conductor fue junto a Mario, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón y algunos de sus escoltas al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Jardines del Pedregal, para desayunar. La comida transcurrió con total normalidad, pero cuando estaban por retirarse del lugar, Mario recibió una llamada y se levantó para alejarse de la mesa. Después de colgar el teléfono, el hombre avisó que iba al baño porque la comida le había caído mal, y como no quería retrasar a los demás, les dijo que lo esperaran afuera. Paco salió del restaurante acompañado de Jorge Gil, de su chofer y de sus escoltas.
subieron a la camioneta de color negro, en la que viajaban para aguardar la salida de Mario, sin imaginarse lo que estaba por suceder. De un momento a otro, fueron sorprendidos por un grupo de hombres que abrieron fuego con una metralleta contra Paco, provocando más de 20 detonaciones hacia la camioneta. Luego, los agresores huyeron por un puente peatonal cercano, sin ser reconocidos por ningún transeúnte. Cuando los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, vieron el terrible desastre. La camioneta había recibido un total de 24 disparos, mientras que Paco había recibido 4 impactos y ya había fallecido. Jorge Gil, por su parte, resultó herido en una pierna, pero eso no fue todo. Un hombre que casualmente pasaba por las cercanías del restaurante había recibido un impacto de bala perdida en la espalda y también pereció. Su nombre era Juan Manuel de Jesús Núñez y se desempeñaba como agente de seguros. La esposa de este, que lo acompañaba, también resultó gravemente herida, así como un acomodador de autos del lugar de 18 años de edad. Rápidamente TV Azteca y Televisa se presentaron en el lugar de los hechos para documentar el fallecimiento del reconocido conductor. Mario, quien había salido del restaurante después de que el ataque terminara, dio una entrevista a los medios. Se mostró sumamente consternado por la pérdida de su amigo, diciendo que era un hombre querido por todos y que no tenía idea quién podría haberle quitado la vida, pero las sospechas de los televidentes ya habían comenzado. Durante las extensas horas de transmisión, aparecieron todo tipo de hipótesis. Se hablaba de un posible ajuste de cuentas del narcotráfico. De hecho, estaban quienes apuntaban contra el gobierno del Distrito Federal por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad. La audiencia se disparó y la televisión mexicana se convirtió en un arma en contra del Estado, apuntando directamente contra el Ministerio Público. Mientras tanto, la policía trasladó la camioneta con el cuerpo de Paco para realizar los primeros análisis forenses. Durante la necropsia, se pudo comprobar que 3 proyectiles entraron y salieron del cuerpo de Paco, causándole el deceso, mientras que un cuarto fue extraído de su cráneo. En una de las bolsas del pantalón del conductor, los agentes encontraron 0.5 gramos de cocaína, y dentro de la camioneta en la que fue asesinado, hallaron un molino de acero inoxidable que sirve para pulverizar el narcótico. Con respecto a la necropsia, hubo diferentes versiones. Los medios decían que el examen toxicológico que realizaron los peritos de la Procuraduría dio positivo en esta sustancia, mientras que el del Servicio Médico Forense resultó negativo. Horas más tarde, se llevó a cabo un velorio en el Servicio Funerario de Gayoso, junto a amigos, familiares, figuras de la industria del espectáculo y hasta políticos. Sin embargo, la presencia que más resonaba era la de los fanáticos de Paco, que exigían respuestas ante su inesperada pérdida. La primera hipótesis tenía a Mario como el autor material del hecho. Muchos periodistas recordaron cómo Paco se mofaba de él durante el programa, haciendo chistes que a veces resultaban incómodos. Incluso rememoraban cuando en febrero de ese año, Mario llevó a su familia a una tras otra para presentar a su segundo hijo. Al ver al pequeño, Paco dijo que en realidad era su hijo, dando a entender que había tenido relaciones con la mujer de su compañero. Pero la hipótesis que cobró más fuerza fue la que señalaba que Paco tenía nexos con el narcotráfico, lo cual se respaldaba con la sustancia incautada por la Procuraduría y aquel programa en el que el Mayo le envió una carta. Esto tomó aún más fuerza cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, y el procurador Samuel del Villar afirmaron que el asesinato fue llevado a cabo por ejecutores profesionales. La familia del conductor, por su parte, desmintieron que el examen toxicológico hubiera arrojado que el conductor consumía sustancias, pero el testimonio de una persona sería clave para responder esta duda. Benito Castro
ex compañero del conductor, se enteró del caso por televisión y se presentó en la comisaría para declarar de manera voluntaria. Allí reveló que tanto él como Paco consumían sustancias en los camerinos, así como también en las oficinas. No obstante, descartó conocer el motivo por el que atacaron al conductor, pero cuando el procurador le preguntó si mantenía relaciones íntimas con Paco, Benito decidió que no quería seguir hablando y se retiró del lugar. Sintió que le estaban faltando el respeto. Jorge Gil, por su parte, afirmó que sospechaba de Mario y relató que se había comportado de manera extraña durante el almuerzo, hablando por teléfono y pidiendo que lo esperaran afuera. Esto colocó al compañero del presentador oficialmente en la lista de sospechosos, aunque el plato fuerte llegó de la mano de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo, Luis Valencia, el entonces cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua, líderes del cártel de Colima. Se encontraba preso en el reclusorio Oriente y desde ahí llamó a la Procuraduría para contar su versión. En la misma, aseguró que tanto el conductor como Mario debían una gran suma de dinero a sus jefes y ese último se habría ofrecido a participar del asesinato de Paco para saldar su parte. Paola se habría reunido con los Amezcua para planear el crimen. Valencia también señaló a Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, como el autor material. Indicó que escuchó a su jefe pedirle a este que asesinara al conductor porque le debía mucho dinero. Además, mencionó que Mario se retrasó de manera intencional en el baño del restaurante para dar tiempo a que los asesinos cumplieran con su misión. Basándose en estos dichos, la policía empezó a investigar a El Cholo y notaron que su físico coincidía con muchas de las características ofrecidas por los testigos del relato del asesino de Paco. Con toda esta información, las autoridades estaban listas para dar el siguiente paso. El 22 de junio de 1999, la policía detuvo a Mario en el Hotel San Juan de la Ciudad de México, señalándolo como uno de los autores intelectuales del asesinato. A este arresto le siguió el de Paola. El 19 de agosto de ese mismo año, en el Hotel Miguel Ángel del extinto Distrito Federal, El Cholo también fue detenido y señalado como presunto autor material del hecho. Luego la Procuraduría acusó a José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario, de alejar a Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, de la camioneta negra para que El Cholo pudiera cumplir con el atentado. El último detenido fue Jorge García Escandón, chofer de Paco, quien presuntamente habría permanecido inmóvil para permitir el asesinato directo de su jefe. Además, era llamativo que no hubiese recibido ni un solo disparo durante el ataque. El 2 de septiembre de 1999, se dictó auto de formal prisión a los 5 detenidos, con cargos diferentes. Mario fue señalado como coautor material de los cargos de asesinato calificado en agravio de Paco y del agente de seguros que pasaba por el lugar, también por tentativa de homicidio calificado en agravio del acomodador de coches del restaurante El Charco de las Ranas, de Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, y de Jorge Gil. Por último, fue acusado por lesiones calificadas en agravio de la esposa del agente de seguros. Paola, por otro lado, fue señalada como la autora intelectual del asesinato, y El Cholo, acusado por asesinato calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. Luego de estos arrestos, el caso no avanzó demasiado. Los hermanos Amezcua negaron haber ordenado el asesinato de Paco, y durante los siguientes meses, Valencia se retractó de sus dichos y denunció que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo había obligado a inculpar a los detenidos. En el año 2000, Jorge Gil publicó un libro de 182 páginas titulado Mi Verdad, donde se contó el trato de Paco hacia Mario y cómo creía que esto podría haber influido en su final, pero nada cambió.
y el hecho de que el testimonio más importante hubiera sido retirado acabó por favorecer a los detenidos. Después de pasar poco más de un año en prisión, Mario, Paola y los 3 acusados fueron liberados el 20 de enero de 2001 por falta de pruebas que los incriminaran en el asesinato. Durante la turbulencia mediática, siguieron apareciendo hipótesis sobre el posible móvil del hecho. El periodista Jesús Blanco Ornella escribió en su columna que el jefe de sicarios del cártel de Tijuana, Luis Alberto Salazar Vega, alias El Bolas, asesinó a Paco por tener conexiones con el ya fallecido traficante Carrillo Fuentes, su enemigo. Supuestamente, había sido enviado por hombres de los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, junto a Rubén Quintero Madrid, alias El Rito, y a otra persona, a quien solo pudo identificarse con el alias del Hitler. La policía notó que El Bolas guardaba gran parecido físico con el Cholo, por lo que pensaron que los testigos podrían haberlo confundido con él. En febrero de 2002, fue acusado como autor material del asesinato de Paco Stanley, y tanto él como sus cómplices quedaron detenidos. En 2003, El Rito se fugó de la cárcel, y el 14 de abril de 2004 hizo lo mismo El Bolas. El 5 de abril de 2011, este último fue recapturado y negó rotundamente haber asesinado a Paco. Mientras tanto, el mundo del espectáculo seguía adelante. Tras quedar libre, Mario lanzó un disco y obtuvo su propio programa Ya Llegó Mayito, pero fracasó rotundamente. En 2010, participó en el programa Acábatelo, el cual no tuvo el rating esperado. Paola, por su parte, luego de haber salido de prisión, comenzó su carrera como reportera y más tarde como conductora. Grabó discos como solista y posó para revistas. En 2023, se estrenó el documental El Show, crónica de un asesinato, que intentaba reconstruir el crimen del famoso conductor Paco Stanley, mediante testigos y conocidos del ambiente. Durante su entrevista, Benito Castro aseguró que su excompañero estuvo vinculado con uno de los traficantes más temidos de los años 90, el ya mencionado Amado Carrillo, ex líder del cártel de Juárez, también conocido como el Señor de los Cielos. Narró que Paco se reunía con este porque le proveía drogas y que además eran socios, ya que realizaba negocios relacionados a la venta de sustancias. El vínculo había sido tan estrecho que Paco habría aceptado realizar un show para el casamiento de la hermana de Carrillo. Como si esto fuera poco, Benito también aseguró que el conductor sostuvo relaciones con una pareja del ex líder del cártel de Juárez y especuló que el atentado que terminó con su vida podría estar relacionado a esto. Si bien esta hipótesis, que señalaba el vínculo entre Carrillo y Paco, daba vueltas desde que se acusó a El Bolas, la realidad es que el traficante había fallecido 2 años antes del caso. Luego de que estos dichos salieron a la luz, Mario negó tener una relación cercana con Carrillo, aunque reconoció que el sujeto había visitado la productora en la que tanto él como Paco trabajaban. Poco después, Benito se contradijo cuando concedió una entrevista al medio Ventaneando, donde descartó que el motivo del asesinato de Paco tuviera relación con el narco. Afirmó que su difunto amigo había sido un adicto y un alcohólico, que consumía estupefacientes desde el desayuno hasta la cena, pero que jamás traficó sustancias porque ganaba mucho dinero en la televisión. Paul Stanley, uno de los hijos del conductor, intentó participar en una serie para mostrar la vida de su padre, pero tuvo problemas con los productores. La misma se estrenó en mayo de 2024, sin autorización de la familia del fallecido. Su nombre es ¿Quién lo mató?, una clara alusión a aquel último mensaje que el conductor recibió en una tras otra. Paco puede haber llevado risas a todos los hogares de México durante su carrera en la radio y la televisión, pero su fallecimiento dejó un oscuro recuerdo. Al día de hoy, su asesinato continúa siendo un misterio. Se ha llegado a hablar de que el conductor estuvo implicado en el lavado de dinero, junto con Mario Besares, que tuvo relaciones con gente peligrosa,
y que distribuyó sustancias dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, nada de esto ha podido probarse. Lo cierto es que luego de su fallecimiento, se encontraron muchas propiedades a nombre de ambos. Sus fanáticos siguen exigiendo que se esclarezcan los hechos y que se emprenda una verdadera lucha contra la inseguridad. Pero, ¿realmente a Paco lo ultimaron los cárteles? ¿O fue su amigo y patiño, cansado de que se mofara de él? ¿Pueden estas dos cosas estar conectadas? Estas preguntas son tan solo algunas que rondan alrededor de la verdadera incógnita. ¿Quién asesinó a Paco Stanley? Seguramente recuerdes quién era Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito, un actor que se ganó el cariño y la admiración del público, gracias a su talento y carisma. Fue especialmente conocido por su icónico papel de Benito Rivers en la serie de televisión Vecinos. Cientos de miles de personas lo vieron crecer hasta convertirse en un adulto. Con cariño y nostalgia, aún lo llamaban Benito. Por eso, su repentino deceso fue un gran golpe para el país azteca. La tarde del 29 de octubre de 2021, todo México se enteró por los medios de comunicación que el querido actor Octavio Ocaña había fallecido a la corta edad de 22 años en un incidente ocurrido en la carretera. Según la versión oficial, el joven se había quitado la vida accidentalmente dentro de su vehículo en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Nadie podía creer que hiciera algo así, lo que en un principio parecía una conclusión acertada y el cierre definitivo del caso, solo generó más dudas y debate. ¿Realmente se había quitado la vida? ¿O acaso había personas poderosas que estaban queriendo ocultar la verdad? El criminalista nocturno. Octavio Augusto Pérez Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco, y desde muy joven mostró interés en el mundo de la actuación, especialmente porque tenía de ejemplo a sus hermanas gemelas, Berta y Ana Leticia, quienes ya estaban en el mundo artístico. Fue así como, gracias a que ellas eran parte del elenco infantil del legendario programa En Familia con Chabelo, el pequeño Octavio tuvo la oportunidad de aparecer en varias ocasiones como extra. Su vida dio un giro de 180 grados cuando en una de sus visitas a los estudios de Televisa se topó con el actor Eugenio Derbez. El niño le hizo una imitación del personaje El Longe Moco y fue así como el comediante lo invitó a participar en un casting de Vecinos. Desde entonces, se convirtió en el inolvidable Benito Rivers a sus tan solo 6 años. Desde ese momento su fama solo creció y creció. Cuando comenzó a trabajar, el pequeño actor no sabía pronunciar correctamente la R. Fueron sus compañeros de elenco quienes le enseñaron a mejorar su habla y a actuar frente a la cámara. Poco a poco fueron convirtiéndose en una segunda familia para Octavio. Benito Rivers cambió la vida del niño actor. La gente ya no lo llamaba por su nombre real, sino por el que tenía en la serie. Pero en vez de molestarse por eso, Octavio terminó por acostumbrarse. A la par de esa serie, participó en otros proyectos de televisión, como Hermanos y Detectives. Fue parte del elenco de las telenovelas Lola Érase una vez, Te doy la vida y La Mexicana y el Güero. En el cine filmó Amor letra por letra. Luego de una larga carrera frente a cámara, se retiró por unos años de la actuación para prepararse como futbolista profesional, uno de sus grandes sueños. Jugó en equipos juveniles como los Gladiadores y el Club Cruz Azul. En febrero de 2021, finalmente conoció el amor. Octavio hizo pública su relación con Nerea Godínez a través de las redes sociales. Pocos meses después, el 23 de junio, la novia compartió en su perfil de Instagram que el joven le había propuesto matrimonio y mostró con felicidad su anillo de compromiso. En las fotografías, podía notarse la buena química que había entre ellos. Disfrutaban de un gran y profundo amor. Ninguno sabía que su compromiso jamás llegaría a hacerse realidad. Tan solo 3 meses después, Octavio perdería la vida de una manera trágica.
De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña viajaba en su camioneta con 2 amigos por la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados, Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Hasta que de pronto, policías municipales observaron que las personas al interior del vehículo venían consumiendo alcohol e iban a exceso de velocidad y conduciendo de manera errática. Supuestamente los uniformados llamaron su atención pidiéndoles que se detuvieran a un costado de la ruta, pero en vez de parar, Octavio, quien iba al volante, aceleró para evitar la revisión. De un segundo a otro, comenzó una persecución que terminaría de la peor manera. La patrulla comenzó a seguirlos incansablemente. La persecución fue larga, duró alrededor de 1 hora 40 minutos, en un trayecto de al menos 5 kilómetros. Como el vehículo no se detenía, uno de los oficiales del lado del copiloto sacó su arma por la ventana de la patrulla y la accionó con intención de detener su marcha, pegando entonces a la altura de la fascia trasera del lado derecho, muy cerca de la llanta. A pesar de esto, el vehículo no se detuvo y continuó su marcha. Finalmente, el coche de los jóvenes perdió el control y se estrelló a un costado de la vía contra un montículo de tierra. Según la versión de uno de los oficiales, mientras la persecución ocurría, Ocaña sacó de la guantera del vehículo un arma y la llevaba en la mano mientras conducía. A consecuencia del repentino choque, por error accionó el arma y el disparo le dio en la cabeza. Cuando los policías se acercaron al coche, según la versión oficial, encontraron al actor con una lesión gravísima en la cabeza y con el arma aún en su mano derecha. Rápidamente aseguraron a los 2 acompañantes que estaban alcoholizados y tomaron el arma como prueba. Luego llamaron a emergencias para trasladar a Octavio al hospital. Lamentablemente, ya era tarde para el actor. Poco pudieron hacer los paramédicos. El joven ya había perdido la vida. Luego de la necropsia y una rápida investigación de lo ocurrido, la fiscalía dio su versión de los hechos. Octavio Ocaña se había quitado la vida accidentalmente. Pero esta explicación no convenció ni a la familia del actor, ni a parte de la opinión pública, quienes cuestionaron la actuación de las autoridades y exigieron una investigación más profunda y transparente sobre los sucesos que llegaron al trágico deceso de Ocaña. Sus seres queridos se preparaban para luchar hasta las últimas consecuencias. Querían saber la verdad de lo que ocurrió aquel día, ya que había muchos cabos sueltos. Mientras la investigación por parte de sus parientes continuaba sin cansancio, los familiares y la prometida de Octavio viajaron hasta Tabasco para darle el último adiós al actor. El cuerpo fue enterrado con la playera de su equipo favorito, el Cruz Azul, y mientras era despedido, sonó la famosa canción de Juan Gabriel, Amor Eterno. Al recinto llegó la actriz Bárbara Torres, conocida por su personaje de Excelsa en la familia Peluche, aunque prefirió no decir ni una sola palabra a los medios. La familia optó por la intimidad en la ceremonia. Recibieron abrazos de sus allegados en la entrada de la sala, pues apenas salieron por la presencia de los medios. Después de esa última despedida, su pareja compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram, con un mensaje para Octavio Ocaña: hasta pronto, mi amor. Vamos a echarle ganas a todo esto por ti y para ti. Siempre sí, siempre tú, siempre nosotros. Te amo, Octavio. A través de su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez, quien fue el primero en ver el potencial actoral del joven, lamentó su fallecimiento y dijo: la violencia, una vez más, nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio, desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia, a sus papás y hermanas. Les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz. Las únicas declaraciones que dieron los familiares a la prensa fueron para que la gente no se quedara con una imagen errónea de Ocaña, pues su padre sostuvo que los hombres que iban en la camioneta con su hijo eran personas de confianza, a quienes él había puesto para cuidarlo. Cuestionó entonces que la conclusión de la policía era errónea. Ellos no habían bebido antes de salir a la carretera. Algo no cuadraba, y la familia exigía que la verdad saliera a la luz. La controversia y el misterio que rodeaba al caso mantuvieron viva la discusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se multiplicaron las teorías y las demandas de justicia por el joven actor. Es por ello que la familia del fallecido
hizo un peritaje independiente, negando que la hipótesis de las autoridades fuera cierta. Según la fiscalía, el examen toxicológico realizado al cuerpo de Octavio Ocaña arrojó positivo a alcohol y marihuana. Esto lo podían confirmar también, porque al interior del vehículo se encontraron 3 latas de cerveza y una botella de tequila vacías. El dictamen toxicológico determinó que el actor tenía presencia de etanol con una concentración de 143 miligramos por mililitro, cuando el punto de corte es de 80 miligramos. La presencia de tetrahidrocannabinol resultó ser de 100 nanogramos por mililitro, cuando el punto de corte es de 50 nanogramos por mililitro. Supuestamente las versiones oficiales de la reconstrucción del hecho mencionan que el actor llevaba 2 días bebiendo alcohol. Aquel día 29 de octubre tenía planeado visitar el pueblo mágico Villa del Carbón, en el Estado de México. Por la mañana, fue visto y registrado por una cámara de seguridad de una tienda llamada La Güera, en donde se le vio tomando algunas cervezas y tomándose algunas fotos con personas que lo reconocieron. Minutos más tarde, al notar que ya no tenía efectivo, acudió con su novia para que le prestara algo de dinero, pues no llevaba consigo sus tarjetas, y aprovechó para contarle sus planes de ese día. Posteriormente, Octavio pasó por las 2 personas de confianza que siempre lo escoltaban, un mecánico y un sastre, que a menudo lo acompañaban en sus travesías. En una grabación recabada por la fiscalía, se pudo ver al joven actor llegando al lugar donde recogía al sastre. En dichas imágenes, se podía observar el momento donde Octavio le daba algo, que venía en una pequeña bolsa. No obstante, la expresión del sujeto fue de alegría al verla, lo que desató la sospecha de que podría tratarse de sustancias ilícitas. Más tarde, fue visto por otra cámara de seguridad, comprando más alcohol. Fue entonces que minutos más tarde ocurrió la mencionada persecución, donde los efectivos policiales, al ver que las personas a bordo iban conduciendo de manera errática y bebiendo alcohol, le solicitaron detenerse, cosa que nunca ocurrió, pues la camioneta comenzó a circular sin precaución y esquivando algunos autos. Al sospechar que podría tratarse de un caso más complejo, decidieron detenerla a toda costa, y para ello, intentaron disparar en los neumáticos sin tener éxito, hasta que desafortunadamente, el vehículo se impactó en un montículo de tierra y provocó el accidente. A pesar de tener la versión oficial de la fiscalía, los familiares y cientos de personas que observaron los videos que se compartieron por internet no creían en la versión de las autoridades, pues la policía de Cuautitlán Izcalli tiene muy mala reputación. Cuando la familia decidió hacer un peritaje independiente, los resultados fueron desconcertantes. Resultaba que el lugar de los hechos había sido manipulado y concluyeron que era imposible que Octavio disparara un arma en esas condiciones mientras conducía a toda velocidad. Según el peritaje independiente realizado, concluyó que el deceso de Octavio Ocaña no se trató de un accidente, sino que los efectivos policiales lo obligaron a bajar del vehículo y lo sometieron sobre la carpeta asfáltica. El análisis mencionó que el disparo habría sido a más de 1 metro de distancia, mientras el actor se encontraba en posición de cúbito ventral o boca abajo, con la cabeza ligeramente lateralizada hacia el lado derecho, lo que provocó un orificio de entrada por el parietal derecho y un orificio de salida por el parietal izquierdo, con un arma superior al calibre 380. La distancia se dictaminó porque no encontraron incrustaciones de pólvora en su cabeza, algo que en balística se le conoce como tatuaje, el cual se forma en disparos a corta distancia. Además, no encontraron restos de pólvora en sus manos, mas sí tenía restos de pólvora en su ropa. Las huellas dactilares en el arma estaban ausentes, por lo cual concluyeron que Octavio Ocaña sí llevaba un arma, pero nunca la accionó. Pudieron verificar también que los policías habían disparado al vehículo desde el exterior. Esto se pudo confirmar gracias a la inspección del vehículo, donde encontraron 4 impactos de bala en la parte de la fascia trasera e incluso colisionaron la patrulla contra la camioneta del actor, lo que había provocado el choque. Los familiares del actor mencionaron que probablemente Octavio había huido porque no tenía permiso para portar el arma, ya que negaron en todo momento que el joven hubiera estado alcoholizado. También mencionaron que el disparo jamás ocurrió dentro del vehículo. Si bien encontraron un casquillo, este no correspondía a su arma.
Más de 2 años pasaron para que finalmente se iniciara el juicio contra los agentes de la policía. Mientras tanto, Berta, hermana del actor, denunció hostigamiento y amenazas a su madre durante el proceso. Pero eso no detuvo a la familia en la búsqueda de la verdad. La fiscalía, en un intento por proteger a los agentes, instaló la versión de que el actor se había disparado accidentalmente a sí mismo tras chocar en su coche, pero las pruebas que expuso la defensa de la familia demostraron lo contrario. La bala que asesinó a Octavio Ocaña nunca apareció y en su mano no encontraron rastros de la pólvora que deja un arma al ser disparada, mientras que esos rastros sí aparecieron en uno de los agentes de la policía. El peritaje de la familia dejaba claro que el actor había fallecido de un disparo en la cabeza mientras se encontraba boca abajo sobre el asfalto, lo que respaldaba la teoría de que había sido ejecutado por uno de los agentes municipales que lo detuvieron ese día. Los acusados eran Leopoldo Azuara y Gerardo N. Este último se encuentra todavía prófugo y con una recompensa de 300,000 pesos. El informe presentado estableció una sucesión de hechos distinta a la que había sostenido la policía. Tras el accidente, Ocaña y sus 2 acompañantes fueron obligados a descender del coche por los 2 agentes policiales. Posteriormente, sucedió lo antes mencionado. Luego del hecho, los policías volvieron a colocar a Ocaña, aún con vida, en el asiento del conductor y depositaron el arma en su mano. Esta teoría se confirmó gracias a varios videos grabados en ese momento por las propias cámaras de los agentes. En estas imágenes se vio el horror. El actor seguía teniendo movimientos involuntarios en el coche mientras se desangraba, y los agentes no hicieron nada para evitar su final. En una de las grabaciones se veía a Ocaña moviendo su mano hacia su oreja derecha, cerca del lugar donde había entrado la bala. Luego de esta revelación, los padres aseguraron ante los medios que irían por todos los culpables, entre ellos el agente Gerardo, prófugo de la justicia, y quien presuntamente estaba conduciendo la patrulla desde la que le dispararon a Octavio. Luego de mucho dolor y mentiras, finalmente el 19 de diciembre de 2023, el Tribunal del Estado de México condenó a 20 años 9 meses de prisión a Leopoldo Azuara, uno de los policías que participó en el asesinato. Tendrá que pagar además la reparación del daño a la familia del actor, que sería de varios millones de pesos. Los delitos por los que lo condenaron fueron homicidio doloso y abuso de autoridad. No obstante, en el informe oficial se recalca que el actor se quitó la vida de manera accidental al impactar su auto y accionar contra su cuerpo el arma que le produjo el deceso. En pocas palabras, las autoridades afirman que Octavio Ocaña falleció luego de que el policía chocara su camioneta, lo que provocó el accidente, y esta es la razón por la cual lo condenaron. Luego de la sentencia, sus familiares estaban felices por el logro que ellos mismos habían conseguido luego de tanta lucha. Pero aún faltaba mucho por hacer, ya que actualmente aún se desconoce dónde está el policía prófugo. Los familiares de Octavio consideran que la suma de dinero no es suficiente y que por ello nadie ha dado información útil para encontrar al acusado. Inicialmente Octavio Pérez, padre de la víctima, dijo que él está dispuesto a dar más dinero con tal de que alguien diera información relevante para encontrar al sujeto prófugo. En marzo de 2024, a 3 años del crimen, aseguró que subirá la recompensa a 500,000 pesos, pero esto tenía que ser aprobado por la fiscalía. Además, solicitaron a las autoridades que ellos subieran la cifra, pero hasta el momento, el monto continúa siendo el mismo, 300,000 pesos. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el padre mencionó que si no eran suficientes los 500,000 pesos, casi unos $30,000, entonces él la subiría al millón de pesos, unos $60,000. Pero esto tampoco ha sido posible por el freno de las autoridades. ¿Por qué no permiten que aumente la recompensa? Los esfuerzos del padre de Octavio no solo han sido presionando a las autoridades, sino que él ha intentado actuar por su cuenta, investigando en dónde podría estar el policía prófugo. El hombre declaró ante los medios que debido a su insistencia por encontrar al criminal, había sido amenazado. Inclusive un agente de inteligencia le advirtió que en Puebla alguien lo tendría en la mira y su vida podría estar en riesgo si llegara a pasar por el estado. Las amenazas recibidas fueron en su mayoría
a través de llamadas telefónicas. En ellas le exigían al padre que se detuviera, o de lo contrario, lo asesinarían. Pero a diferencia de lo que los delincuentes esperaban, él no se detuvo. Por ello las amenazas subieron de nivel. Al padre de Octavio lo han ido a buscar directamente en su casa. Han intentado hablar con él, pero siempre rechaza tener cualquier contacto con los extorsionadores. Pérez recalcó ante los medios que él no tiene miedo a morir y que continuará buscando al policía implicado en el fallecimiento de su hijo para que pase por su investigación y juicio y finalmente sea condenado, como ocurrió con su compañero. Sin embargo, la sentencia del oficial condenado estaba pendiendo de un hilo. Desde que el juicio terminó, se inició la apelación a su sentencia por parte de la defensa del acusado y comenzó otro proceso para determinar si esa será su pena final o se cambiará. Los familiares de Octavio Ocaña comenzaron a temer que todo por lo que lucharon fuera hecho trizas una vez más. Y lamentablemente, eso fue lo que sucedió. Berta Ocaña, hermana del actor, reveló ante los medios que el ex policía Leopoldo Azuara, implicado en el fallecimiento del joven, recibió una disminución en la condena que se le había dado inicialmente. Recientemente la justicia decidió que el criminal recibirá una disminución de 7 años a la pena inicial, que era de 20 años en prisión. No obstante, no se reveló el motivo específico por el que legalmente se autorizó esta reducción. Los familiares creen que todo esto se trata de una conspiración de las autoridades para proteger a los policías asesinos. Sin quedarse de brazos cruzados, el padre volvió a rechazar las versiones de la fiscalía que señalaban que su hijo portaba un arma y que se encontraba alcoholizado al momento de los hechos. El hombre dijo que estas evidencias fueron inventadas por las autoridades, que fue algo sembrado. Octavio tenía quien lo cuidara y en todo caso, ellos eran los que portaban armas, no él. El padre de Octavio se encontraba una vez más destrozado y dijo que seguiría luchando, no solo por su hijo, sino por todos los padres en la misma situación que él, por culpa de la política mexicana y los policías corruptos. La partida de Octavio Ocaña dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo en México, país que lo vio crecer y consolidarse como uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación. A pesar de su corta edad, su legado, a través del personaje de Benito Rivers, y su trayectoria en la actuación, permanece vivo en la memoria de quienes lo admiraban. Sin embargo, un pensamiento constante dentro de los seres queridos del actor es que no podrá descansar en paz hasta que se haga justicia. El interrogante persiste. ¿Fue Octavio Ocaña víctima de la violencia policial? Los sobrevivientes del choque fueron sometidos e incluso torturados para respaldar la versión de las fuerzas de seguridad. Estos son aspectos cruciales que casi 2 meses después del incidente aún necesitaron una verificación exhaustiva. Las repetidas denuncias del padre de Octavio Ocaña acerca de la corrupción arraigada en la policía mexicana ejercen una influencia considerable en la opinión pública, que ante la ambigüedad de los hechos tiende a desconfiar de sus propias fuerzas del orden. Después de la condena al policía implicado en el caso, solo falta el arresto del segundo oficial que sigue prófugo. Lamentablemente, todo retrocedió varios casilleros al reducirse la condena del criminal, faltándole el respeto no solo a la familia que luchó por su propia cuenta por la justicia, sino también a la memoria del joven actor, que ya había sido manchada por la justicia de su país, al pretender que él mismo había acabado con su vida. Ahora, con la reducción de la pena de Leopoldo Azuara, todo se complicó aún más. Por ello, el padre del actor aseguró que presionará a las autoridades del Estado de México para que vuelvan a la condena inicial. Sus seres queridos no piensan quedarse de brazos cruzados y lucharán hasta que el último implicado en el fallecimiento de Octavio Ocaña, alias Benito Rivers, quede tras las rejas. En este caso, hay 2 personas que realmente saben qué ocurrió aquel día, y ellos son los 2 acompañantes del joven actor, que quizás por amenazas no han dado a conocer la verdad histórica de los hechos. Seguramente has oído hablar del pirata de Culiacán, un adolescente mexicano que se hizo famoso en internet por su peculiar sentido del humor y su estilo de vida. Su popularidad creció rápidamente en las redes sociales, llegando incluso
a convertirse en un meme reconocido por todos. Sin embargo, su humor tenía un lado oscuro. Frecuentemente aparecían sus videos bajo la influencia del alcohol y las sustancias, llegando incluso a desmayarse en vivo. Además, se le veía posando con chalecos antibalas y armas, adoptando el estilo de vida y la vestimenta característica de los capos más famosos. Todo esto sin siquiera alcanzar la mayoría de edad. Así nomás quedó. Era la frase distintiva de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. La repetía constantemente en sus videos y transmisiones, donde exhibía su estilo de vida ostentoso. Tristemente, esta frase se convertiría en una premonición de su trágico final, el 18 de diciembre de 2017, cuando contaba con tan solo 17 años de edad. En uno de sus videos, el Pirata de Culiacán habló de más y atrajo la atención de alguien extremadamente peligroso. ¿Quién acabó con su vida y por qué? Los detalles de su prematuro deceso dejarían a todos horrorizados. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. Juan Luis Lagunas Rosales nació el 28 de abril del 2000 en Villa Juárez, en el estado de Sinaloa. Esta localidad mexicana se encuentra en el Triángulo Dorado del narcotráfico, reconocido por su alta concentración de laboratorios de metanfetaminas y extensas plantaciones de opio y marihuana. Es un territorio clave para la producción y distribución de estupefacientes. Ver tanta riqueza en medio de la pobreza de su familia dejó una marca indeleble en él a lo largo de su vida. Desde pequeño su infancia no fue fácil. No solo nunca conoció a su padre, sino que su madre lo abandonó en sus primeros años de vida y lo dejó al cuidado de su abuela. Sufriendo el dolor del abandono, aprendió desde temprano que tendría que valerse por sí mismo y ayudar a su abuela, María Rosales Torres, en todo lo que necesitara. Así le devolvería el cuidado que ella le brindó cuando era tan solo un niño. Desde muy joven trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia. Vendía tamales, pozole y otros alimentos en las calles para apoyar económicamente a su abuela. Pero el destino le deparaba otro camino, uno oscuro, que lo llevaría por malos pasos. Los años pasaron y comenzó a trabajar en un supermercado como empacador. Fue en este lugar donde se relacionó con malas amistades que lo llevaron a delinquir. En ese momento, Juan Luis se dio cuenta de que el trabajo honesto nunca le brindaría la vida que siempre había soñado. Este camino lo condujo también al peligroso mundo de las drogas. Lo que comenzó como una probada por aceptación social se convirtió en una fuerte adicción. Debido a que aún era menor de edad, su abuela lo internó en un centro de rehabilitación. Después de ser dado de alta, esperaba recibirlo con los brazos abiertos, recuperado y renovado. No obstante, apenas obtuvo su libertad, el joven escapó a Culiacán, solo y con tan solo 15 años, sin terminar el colegio y sin la protección de su familia. Juan se ganó la vida de limpiavidrios y lavacoches en las calles. Allí su vida no mejoró. Volvió a las malas compañías, pero esta vez comenzó a tomarse fotos y videos de sus hazañas. Hasta ese momento, todavía se hacía llamar Juan Luis Lagunas Rosales. El joven bajito de escasos recursos se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano para buscar una vida mejor. Así fue como empezó a hacerse viral en todo el país. De la noche a la mañana, dejó de ser Juan y adoptó el nombre del Pirata de Culiacán. Rápidamente captó la atención de internet, especialmente con un video filmado por uno de sus amigos que lo mostró rompiéndose la frente contra el suelo, debido a su grave estado de embriaguez, que le impidió usar las manos para protegerse del golpe. Influencers, artistas y un sinfín de internautas hicieron uso de su figura para satisfacer su idolatría por la fama. Por tanta repercusión, el joven de 17 años
llegó a acumular cerca de 790,000 seguidores en Facebook, 37,000 en Twitter y casi 323,000 en Instagram. Cifras inimaginables para alguien que había comenzado con los bolsillos vacíos. En ese momento, el joven comprendió que podía mejorar su vida interpretando el papel del chico borracho. Se dio cuenta de que la gente le aplaudía si bebía hasta desmayarse. Fue así como Juan se convirtió en el bufón de Internet, a cambio de reconocimiento, fama y mucho dinero. Ahora aparecía tomando alcohol, drogas, posando con fajos de billetes, mujeres, autos de lujo y armas. Si bien al pirata lo nombraban como un youtuber, en realidad no tenía ningún canal en la plataforma, mucho menos una cuenta verificada en la red social. Eran sus propios amigos y fans, quienes publicaban sus videos virales en esta plataforma. En sus videos, sus supuestos amigos, aquellos que lo acompañaban en las filmaciones, lo incitaban a emborracharse o a drogarse, y mientras lo hacía, se reían de él. Celebraban otras excentridades del pirata, como grabarse montado en un caballo o acercarse demasiado a un tigre de Bengala. Por ello, había muchos otros usuarios que criticaban este tipo de actitudes, no solo porque era menor de edad, sino porque advertía el trágico final que se avecinaba para él. Pero el pirata de Culiacán ignoró estas advertencias que llenaban los comentarios de sus videos y continuó haciendo de las suyas. Al menos una vez, por ejemplo, se dibujó una barba en el mentón para verse mayor. También llevaba tatuajes en los brazos, un tigre y un pirata, que luego sería clave para identificar su cuerpo. Gracias a estas locuras y su lema, que repetía en todos sus videos, así nomás quedó. Comenzó a ganar notoriedad fuera de las redes y consiguió que diferentes cantantes le pidieran aparecer en sus videos musicales o lo contrataran para entretener en sus eventos. Cualquiera que se lo encontrara de fiesta podía grabarlo, publicar el video en su cuenta y ganar miles de reproducciones. Parecía tener un gran futuro en el entretenimiento, entre comillas. Lastimosamente, eligió otro, uno en el que la riqueza y el éxito se alcanzaban más rápidamente, pero las consecuencias eran mucho más graves. Juan no fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En esa jornada, entre risas y burlas, él no sabía que ese video arruinaría su vida para siempre. Nemesio Oseguera, más conocido como El Mencho, es el capo líder del cártel Jalisco. En sus inicios fue parte del grupo de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, el Maradona, y fue así como se vinculó primero al Cartel del Milenio, organización aliada de Ignacio Coronel Villarreal, miembro del Cártel de Sinaloa, que fungía como mano derecha de El Chapo Guzmán. Tras el fallecimiento de Ignacio Coronel, El Mencho vio su oportunidad de escalar y se empoderó. Se enfrentó sin miedo al Chapo Guzmán y creó su propia organización. En el año 2011, nació de la sangre de sus enemigos el Cártel Jalisco Nueva Generación, armado hasta los dientes, con el negocio de las metanfetaminas en su poder y dotado por un numeroso grupo de jóvenes que le habían dado la espalda al Cártel de Sinaloa. El Mencho construyó su poder, rápidamente se expandió en el territorio mexicano, pero también cruzó las fronteras y llegó a operar en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Holanda y 16 países más. En menos de 10 años, este grupo pasó de ser una banda local a las órdenes del Cártel de Sinaloa, a una organización con presencia en 9 estados del país, a la que se les atribuyen cientos de asesinatos, convirtiendo a su líder en uno de los hombres más peligrosos y buscados del mundo. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido considerado como el heredero del imperio criminal en México, después de que el Cártel de Sinaloa perdiera fuerzas tras el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán y las guerras internas por tomar el control. Actualmente la DEA ofrece una recompensa de $10 millones por información que sea útil para lograr su detención. Si bien El Mencho está prófugo de la justicia desde hace años, esto no fue impedimento para que el video del pirata de Culiacán llegara a sus manos. Los comentarios de que perdería la vida por ese relajado comentario, hecho el 9 de noviembre de 2017,
empezaron a circular en redes sociales. Todos sabían que esta vez Juan había ido demasiado lejos con sus bromas. Nadie se rió por sus comentarios contra el líder de la organización que pronunció en el video. Juan no lo sabía, pero pronto tendría una respuesta por sus dichos. Era una noche como cualquier otra. A eso de las 11 del 18 de diciembre de 2017, el pirata llegó con su grupo de amigos al bar de Zapopan, un local de música norteña en Jalisco. Allí comenzó con su ritual: bebidas una tras otra, por supuesto sustancias, y la cámara grabando para sacar un nuevo video viral. Todos estaban tan alcoholizados que no notaron a unas personas desconocidas entrar al bar con grandes armas en sus manos. Tenían un solo objetivo: dispararle a aquel joven que se había burlado recientemente. El pirata de Culiacán se encontraba dando un show para el cual había sido contratado, mientras era acompañado de importantes youtubers que llevaban sus móviles encendidos, sin saber que grabarían el momento exacto de su asesinato. Los sujetos apuntaron contra el joven y, sin mediar palabras, detonaron sus armas en contra del pirata de Culiacán. Tras recibir una lluvia de balas, Juan Luis Lagunas Rosales, alias el pirata, perdió la vida al instante. Unos 15 disparos golpearon a quemarropa su cuerpo. En su camino de venganza, los sicarios también se llevaron por delante la vida de un empleado del bar, de 25 años, que estuvo agonizando hasta fallecer. Desde ese momento, se acabó una vida llena de excesos, que alguna vez hizo reír a más de uno. El brutal asesinato del pirata de Culiacán conmocionó a una sociedad acostumbrada a reír con cada capítulo de aquel joven ebrio. Luego de su fallecimiento, ya nadie rió. Ver sus videos en internet generó amargura y angustia a sus seguidores. Si bien hubo muchos que se disgustaron con su deceso, el cuerpo de Juan Luis Lagunas esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense. Nadie había reclamado el cuerpo hasta 3 días después de lo ocurrido. Finalmente, a la capital del estado de Sinaloa, llegaron los restos de Juan, el pirata de Culiacán. A su llegada se realizó un acto de despedida, en el que se convocó a toda la ciudadanía. Su homenaje se realizó en la isla de Oraba, un lugar usualmente destinado para eventos culturales. Allí asistieron personas cercanas a él, especialmente los seguidores del pirata de Culiacán, además de una banda que tocó en su despedida. El video de su funeral llegó a más de 1 millón de reproducciones. Hubo un sinfín de comentarios, en los que la gente le dio su último adiós al joven de 17 años. Apenas se conoció la noticia de su asesinato, uno de sus amigos publicó un corrido en la página de Facebook del pirata, que parecía describir la fugaz vida del joven humorista. La fama me llegó de la nada. Viví la vida como pude, y le doy gracias a Dios por lo que tuve. Aunque su estancia en el mundo fue corta, muchos aún recuerdan al pirata de Culiacán. Unos días después, muchos se preguntaron, ¿quién lo asesinó? En un país donde la mayoría de los delitos no se denuncian, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Sin embargo, nadie podría dejar de pensar en aquel video, en el que la víctima insultaba a un hombre muy poderoso. La policía no pudo evitar notar estos comentarios, y desde su trágico final, las investigaciones comenzaron a sostener la hipótesis de que el atentado era producto directo del video, en el que Juan insultaba al Mencho, el líder del cártel. Todos estaban seguros de que él podría ser el responsable, aunque también era cierto que desde un principio el caso estaba destinado a ser archivado. Un grupo de reporteros tuvo el valor de preguntarle al fiscal general del estado de Jalisco, Raúl Sánchez, si estas acusaciones contra el Mencho eran ciertas. No fue sorpresa para nadie que el fiscal dijera no estar seguro de la relación entre el líder y el asesinato del joven humorista, que por el momento se estaban haciendo las investigaciones correspondientes y los análisis a los videos del ataque. Las autoridades aún están tratando de reunir sus últimos pasos y entender cómo y por qué llegó a ese bar esa noche, si alguien lo mandó a ultimar o lo entregó a sus amigos. Su caso aún sigue sin respuesta y muchos creen que nunca se sabrá la verdad. Desde el día del fallecimiento del pirata, su caso se convirtió en un ejemplo de que la narcocultura mexicana
puede llevar a la tragedia. Su caso lo convirtió en una leyenda y hasta se hizo un corrido en su honor que dice: aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Si bien el joven fue muy conocido en vida, la gente comenzó a olvidarse de su fugaz paso por la tierra. Actualmente la tumba del pirata luce abandonada y descuidada. No solo su cuerpo tardó tiempo en ser reclamado, y a su funeral asistieron pocas personas, sino que todos aquellos que se mostraban como sus amigos en los videos lo dejaron solo. Nadie sabe la verdad. Hasta los medios hablaron de él solo un momento, y su caso quedó cerrado y sin responsables. Juan, al igual que millones de jóvenes en el mundo, se desenvolvió y creció en un contexto de pobreza, precariedad y violencia. Desesperado por conseguir una vida mejor fuera de las calles, se creó un personaje que lo catapultó a la fama y lamentablemente también lo arrastró a la perdición. Su cercanía con el mundo de las drogas lo llevó a tener una fama fugaz. Se le invitó a eventos y bares. Juan se convirtió en el símbolo de una juventud excluida por la sociedad, sin trabajo ni estudios, que se vio obligado a convertirse en un bufón. Su búsqueda por una mejor condición para él y su familia lo convirtieron en el reflejo de una sociedad decadente que nada hace por los jóvenes, que parecen no tener un futuro lejos de la delincuencia. El sistema que debería protegerlos y llevarlos por buen camino es el mismo que deja a un lado a los más desprotegidos. Los únicos que parecen darle una segunda oportunidad para sobrevivir en un mundo tan cruel sin oportunidades son los propios criminales y la cultura que se gesta a su alrededor. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.